Buenas tardes, jóvenes. Voy a ser su profesor junto con Pablo. Es la primera vez que nos conocemos nosotros. Mi nombre es Eric Nieto. Yo soy, junto con Pablo, su profesor de teoría. Ya también tuvieron ayer el gusto de conocer a los profesores de laboratorio, pero yo no tenía el gusto de conocerlos, porque, pues, bueno, en la primera plática de presentación con Pablo no pude conectarme, pero acordamos junto con Pablo que iba yo a dar la primera parte del curso, él iba a dar la segunda parte del curso, bueno, más bien, el primer tercio del curso lo va a dar yo, él va a dar el segundo tercio, y entre los dos vamos a dar el último tercio del curso. Entonces, vamos a empezar el día de hoy ya en forma con nuestro curso de inmunología, como ya vieron en la presentación. Vamos a hablar un poquito de historia de inmunología y dar el contexto el, sobre la materia. A ver, creo que está trabando. Bueno, creo que están diciendo que no está trabando. Ok, si se llega a perder el audio o el video, me avisan para ver si puedo hacer algo. Entonces, pues bueno, me presento. Soy Eric Nieto. Yo soy de formación, soy químico. Después hice una maestría en biomedicina y al final hice un doctorado en inmunología. Dentro de este doctorado de inmunología, hice algunas estancias en institutos de investigación del país, incluidos el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y yo llegué a la Facultad de Veterinaria como un postdoc de la doctora Laura Cobos, que también es profesora del Departamento de Microbiología e Inmunología, y también tiene su grupo de inmunología de teoría, ¿no? Entonces, así es como yo llegué a la facultad de veterinaria y llevo dando clases, bueno, dando clases de inmunología, pues prácticamente llevo como unos 10 años y dando clases de inmunología veterinaria justamente tengo 4 años en la facultad. Entonces, a ver, déjenme ver en el chat, nada más están contestando que no estaba trabando. Ok, bueno, pues entonces, jóvenes, antes de empezar, sí quisiera comentarles algunas, seguramente ya platicaron un poquito más a detalle con el doctor Pablo sobre esto. La forma de evaluar fue un acuerdo entre los dos, o sea, la información que les dio él es algo que habíamos platicado previamente, entonces, pues eso ya está cubierto. Nada más que sí, antes de comenzar yo la parte que me toca dar, eh, sí quisiera que tuvieran la confianza y la tranquilidad de poder entrar y disfrutar esta clase, ¿no? O sea, yo sé que estamos haciendo un intento por tratar de dar la materia a distancia, con todo lo que eso implica, con algunas limitantes por parte también de los profesores y de los alumnos, pero pues bueno, estamos todas las partes haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y sí me gustaría decirles que se sientan cómodos en esta clase. En esta clase me gustaría que ambos, ustedes y yo, entremos para disfrutar la clase. O sea, yo sé que a veces, y más en el contexto en el que estamos, es un poco complicado. Cada quien tiene situaciones muy particulares en sus casas o en el lugar donde estén tomando la clase. Y yo voy a ser muy flexible con eso, ¿no? O sea, si ustedes quieren participar por el chat, pueden hacerlo por el chat. Si pueden levantar su mano para que puedan hablar usando el micrófono y la cámara, también lo pueden hacer. Pueden interrumpirme cuando yo esté dando algún tema. Si no logran entender algún concepto, o yo a veces luego también cuando estoy explicando utilizo términos que a lo mejor ustedes no están familiarizados, porque bueno, es la primera vez que llevan inmunología, la mayoría de ustedes. Entonces, si levanten la mano o díganme, profesor, este concepto no lo entendí, puede explicármelo de otra manera y con gusto lo puedo hacer, ¿no? Esto, la parte que les digo de que entren a disfrutar de la clase como es mi idea de también hacerlo con ustedes, es justamente para crear como una especie de oasis dentro de pues todo lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, no se preocupen por calificaciones, les aseguro que todos van a salir bien de esta materia. Es algo que hemos hablado también con el profesor Pablo, entonces siéntanse tranquilos
de no estar estresados con el tema de la calificación. Entonces, entren aquí para disfrutar de la clase, para tratar de adquirir lo más que puedan. Y, y pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Entonces, como ven en la pantalla, vamos a hablar hoy sobre, vamos a dar un contexto histórico sobre la inmunología. Entonces, la inmunología es una materia que pues prácticamente ha estado con el ser humano, con el hombre, desde su inicio, ¿no? Tal vez no la conocíamos o no la conocían en ese entonces como una materia fuera de la medicina. Es más, tal vez ni siquiera lo consideraban como una ciencia aparte, pero hay evidencia histórica que nos indica que pues eh, tenían conceptos, aunque sean muy vagos, de lo que ahora conocemos como la inmunología. Y siempre me gusta empezar los cursos de inmunología con esta imagen, porque es una imagen en la cual podemos ver lo que sucedía en la antigüedad. En la antigüedad, nosotros podemos ver en esta ilustración, en esta pintura, una persona que está aquí, a ver si ven si se ve mi cursor. Exacto, está Sara Itzel comentando que sí es la viruela, es justamente la viruela. Ahora es difícil ver, afortunadamente, personas que tengan estas cicatrices o estas marcas o que padezcan la viruela, porque justamente la viruela, ahora que estamos en un contexto, pues, de que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo trata o bueno, nada más, eso sería lo bueno, que todo el mundo tratara de educarse un poco alrededor de las vacunas, pero como adelanto, la viruela es la única vacuna en la historia de la humanidad. Más bien, la vacuna contra la viruela es la única vacuna en la historia de la humanidad que ha logrado erradicar una enfermedad por completo. Y eso es un logro que pues está completamente relacionado con la inmunología. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, sí, esta es una representación de la viruela, donde nosotros podemos ver aquí cómo la persona está aquí en el centro, que es la que está padeciendo la enfermedad, pareciera que está sufriendo y tiene sus manos unidas como pidiéndole a Dios o como rezando, pues no sé, me imagino que puede ser para que proteja a su familia, que aquí esté al lado, que vamos a ver por qué esta persona está viendo hacia un lado, la persona que tiene viruela está viendo hacia el lado izquierdo y su familia está viendo hacia el lado derecho, porque en ese entonces se avergonzaban de las personas que tenían viruela. Entonces, pues bueno, ellos así como viendo hacia otro lado, como, bueno, no lo conocemos, es mi esposo, pero pues el, eh, voy a hacer como que no lo conozco porque es una vergüenza estar al lado de una persona con viruela. ¿Y por qué era una vergüenza? Porque en ese entonces, como lo vemos aquí una especie de demonio que lo está lastimando, que lo está flagelando con esta especie como de látigo de tres picos, lo está golpeando en la espalda como si fuera un castigo. Y es que eso se creía antes, se creía que todas las enfermedades, incluidas la viruela, eran castigos divinos, que tú te habías portado mal y entonces los dioses te habían mandado una enfermedad, no solo a ti, porque por ejemplo aquí vemos que el pueblo donde vive él está en llamas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente él fue el que se portó mal, sino todo este pueblo fue el que ha cometido pecados, se ha portado mal a la vista de los dioses, y pues por eso se le mandaban pestes, se le mandaban plagas para, pues bueno, corregir las conductas inapropiadas que en teoría estaban llevando estas personas, ¿no? Esto ahora nosotros sabemos que pues no era así, ¿no? Nosotros sabemos que una persona se infecta, pues obviamente va a padecer la enfermedad, va a tener consecuencias y a veces va a tener cicatrices ocasionadas por la enfermedad. Las enfermedades son infecciosas, entonces es normal que la persona, o más bien el núcleo familiar de la persona infectada, se vea también infectada, se puedan contagiar, e incluso, pues bueno, la población completa, ¿no? Qué más claro ejemplo que el panorama que estamos viviendo con lo de COVID, donde vemos que pues muchas enfermedades, bueno, más bien que muchas personas se pueden infectar rápidamente con
en un brote, ¿no? Pero pues en ese contexto histórico pues no se entendía de esa manera, sino más bien todo se achacaba hacia los dioses, ¿no? Si los dioses nos favorecían, era porque nosotros estábamos portándonos bien y pues bueno, era un premio de los dioses, ¿no? Pero si nos portábamos mal, entonces nos mandaban pestes, nos mandaban enfermedades y lo que les mencionaba de que esta persona está, bueno, su familia está como dándole la espalda a la persona enferma, era justamente por eso, porque todos creían que las enfermedades se les mandaban solamente a las personas que se portaban mal. Entonces, si estas personas si esta persona tenía viruela era porque se había portado mal. Entonces, pues vemos que la enfermedad, en este caso de la viruela, pues era relacionada con males que nos enviaban los dioses, ¿no? Por habernos portado mal. Y hay muchas ilustraciones, hay muchas pinturas, hay mucho arte alrededor de este concepto, que pues bueno, a los pueblos les enviaban pestes, les enviaban enfermedades, porque justamente los pueblos se portaban mal. Esta pintura también me gusta mucho porque nos deja ver que la enfermedad atacaba tanto a las personas pobres, incluso la muerte, pues se llevaba a muchas personas inocentes, pobres, ricas, porque vemos a personas de la realeza también padeciendo la enfermedad. No importaba si tuvieras mucho dinero o no tuvieras nada, pues la muerte podía llegar por ti y llevarte, pues, porque te habías portado mal, ¿no? En ese entonces, pues no se sabía qué eran las infecciones, cómo se transmitían, qué eran las bacterias, qué eran los virus. Entonces, todo esto se conoció hasta tiempo después y pues en ese entonces solamente se relacionaba con deidades, ¿no? Es decir, que todos los males y los bienes eran ocasionados porque nos portábamos mal o porque se portaban bien. Aquí vemos cómo la muerte está llevando pues, prácticamente en redes a las personas sin importar su estatus socioeconómico, ¿no? Entonces, también desde esa época, desde el 1520, que es la época en la cual pertenece esta pintura, pues nos damos cuenta que se empieza a la gente a dar cuenta que hay procesos en los cuales nosotros sabemos ahora que son procesos infecciosos, en ese entonces lo relacionaban con cosas divinas, que había procesos en los cuales no se respetaban los estatus socioeconómicos, así como reyes, como peones o como personas del pueblo podían ser susceptibles a estas enfermedades. Y entonces avanzamos unos cuantos cientos de años y empezamos ya a ver el conocimiento, o más bien empezamos a generar conocimiento como humanidad sobre las enfermedades infecciosas. Y para eso necesitamos a personas especialistas. Entonces, personas especialistas me refiero a personas que estaban preparadas y que tenían una característica en común, que eran muy observadores. Pero justamente cuando uno requiere de todos sus sentidos para poder observar y poder llegar a un diagnóstico certero y oportuno, pues la limitante está justamente en que muchas de esas enfermedades son infecciosas, entonces pues uno no puede estar manipulando al paciente con con la libertad que podría estarlo haciendo si no tuvieran esa enfermedad, porque también eres susceptible a contagiarte de enfermedades. Y vean, esto que también se puso muy de moda desde el año pasado, esta vestimenta, no se puso de moda más bien se empezó mucha gente la empezó a conocer, esta vestimenta, y era la vestimenta del personal de salud, que es la vestimenta que utilizaba el personal de salud cuando estaba tratando a personas con viruela. Y esta vestimenta tiene una razón de ser. Como vemos, la persona tiene el, una túnica que lo cubre completamente y cubre sus manos con unos guantes gruesos. Esto es para evitar salpicaduras. Estas personas trataban a los pacientes que estaban infectados de la peste negra. Entonces,
Esa era una enfermedad en la cual los pacientes que ya estaban infectados y que la enfermedad estaba avanzada empezaban a despedir un olor muy fétido, un olor muy desagradable, y entonces, pues ellos tenían que cubrir sus ropas para poder manipular a estas personas, ¿no? Entonces, por eso tenían una túnica larga para cubrirlo prácticamente desde el cuello hasta los tobillos, tenían sus guantes gruesos y también tenían una máscara para cubrirse. Esta máscara tiene como característica esta nariz prolongada. Esa nariz prolongada es de esa manera porque justamente en esta parte guardaban eh, esencias de flores o algunas flores, algunas hojas, para mitigar un poco el mal olor que desprendían las personas que ya estaban pues en proceso de descomposición al estar infectados con esta peste negra, ¿no? Y esta vara que vemos aquí, pues bueno, esta vara la utilizaban justamente para auscultar, para examinar a las personas. Entonces, imagínense ustedes más que nada, por ejemplo, cuando salgan a la clínica, incluso si algunos ya llegan a trabajar o simplemente por sentido común, para poder revisar a un paciente, ya sea un humano o un animal, pues es muy importante pues tener, como les decía, los 5 sentidos muy alerta para poder captar la sintomatología, ¿no? Uno de esos sentidos, dentro de los 5 sentidos, uno de los más importantes es justamente el tacto. Poder palpar al paciente, poder revisarlo correctamente, es de vital importancia para poder llegar al diagnóstico de una manera acertada. Imagínense la dificultad que va a tener esta persona, pues no puede ni siquiera ver a través de esta máscara. Los guantes son muy gruesos y pues aunque toque a la persona, pues no puede sentirla eh, realmente bien, no la puede palpar bien. Y ahora si lo va a ocultar con esta varita, con este bastón, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, realmente la atención que recibían los pacientes en esa época, pues era muy deficiente, ¿no? Pero bueno, era lo que había y era lo que podían recibir estos pacientes y pues ni modo, ¿no? Era lo que les tocó. Pero pues bueno, es muy complicado pues trabajar con este material. Ahora, pues bueno, con esta pandemia de COVID, pues bueno, hemos visto también toda la vestimenta que tienen que utilizar los profesionales de la salud para poder tratar a los pacientes infectados. Obviamente te cubre tal vez incluso mejor, no tal vez, sino seguramente te cubre mejor que esta vestimenta que utilizaban hace algunos siglos, pero pues bueno, la incomodidad sigue estando ahí, ¿no? El sudor, el poder, la dificultad de poder ver a través de los lentes, todo eso pues bueno, se mantiene, pero pues bueno, desde ese entonces ya había una intención por tratar de generar conocimiento y de investigar alrededor de una enfermedad desconocida, ¿no? En ese entonces la peste negra o la viruela. Y algo también muy importante y que también marcó un antes y un después en el desarrollo de la medicina y posteriormente de la inmunología es la documentación. Entonces, y hay 2 tipos de documentación. Puede ser, o bueno, más bien, está la documentación en la cual, pues bueno, nosotros dejamos por escrito todo lo que estamos encontrando y describimos la enfermedad, los síntomas, quiénes son los más susceptibles, todo eso queda por escrito para pues posteriores generaciones. Y también está la generación de conocimiento a través de las pláticas y de las charlas de generación en generación. Y eso lo hicieron primeramente los chinos y también en Turquía se empezó a hacer. Los chinos y los turcos fueron los primeros personajes que empezaron a generar conocimiento, pero ellos lo hacían de una forma, ellos sabían la importancia de generar ese conocimiento y del valor de ese conocimiento. Y entonces una manera de protegerse, porque ustedes saben que los chinos y los turcos han sido pueblos que han sido invadidos a lo largo de su historia. Entonces, cuando llegaban estos saqueadores a invadir estos pueblos chinos y turcos, se llevaban toda la información que tenían, ¿no? Entonces, ellos no querían dejar evidencia escrita que pudieran, pues bueno, servirle a sus rivales, a sus enemigos. Entonces, lo que hacían ellos era pasar de generación en generación la información. Entonces, ellos se lo pasaban, los médicos se lo pasaban a sus hijos o los maestros a los aprendices, a los alumnos, para que ellos pudieran identificar la sintomatología, pudieran identificar cuál era la manera, la mejor manera o la manera más correcta de atender a un paciente, ¿no? Entonces,
A veces hacían algunos dibujos, alguna descripción, pero solamente era como una mera referencia, porque realmente el conocimiento, como les digo, se lo pasaban de generación en generación de una manera pues hablada, ¿no? No había una evidencia física como, como vamos a ver más adelante que sí otros personajes ya dejaron evidencia física. Entonces, ellos lo hacían de una manera pues en la cual tenían mucha práctica para poder generar este conocimiento, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta, eh, el, perdón, entonces ellos generaban el conocimiento y lo pasaban de generación en generación, y lo que hacían ellos era lo siguiente: empezaron a ver los turcos y los chinos que el, cuando los niños eran los que se infectaban de y podían resolver la infección de una mejor manera de lo que lo hacían los adultos. Entonces, esto les llamó la atención. Entonces dijo, debe de haber, primero de entrada, imagínense en esa época pasar del paradigma de estar, de saber que todas las enfermedades no son de origen, no te lo mandaban los dioses como un castigo, sino más bien había algo en el ambiente o había algo que entraba a tu organismo y te hacía sentir mal o creaba una enfermedad nueva. Entonces, de entrada, quitarse esa especie de venda de los ojos para poder ver más allá y decir, bueno, es que yo no me voy a quedar con la información que me están dando de mis padres, mis abuelos, de que, pues bueno, es que el pueblo se portó mal y por eso los dioses nos mandaron esta plaga. O es que yo me estoy portando mal en mi interior, en mi corazón, soy una mala persona y por eso estoy padeciendo esta enfermedad. Entonces, quitarse ese velo de encima y hacer quitarse ese velo de encima y hacer ese match para poder decir, hay algo en el ambiente que me puede estar ocasionando esta enfermedad. Y entonces tratar de encontrar la respuesta, ¿no? A ver, permítanme, creo que sí. ¿Saben qué, jóvenes? Se me olvidó empezar a grabar la clase. La voy a empezar a grabar desde ahorita. A ver, déjenme, aquí está ya. Recording in progress. Para que las personas que no pudieron entrar a la clase la puedan tener. Pero bueno, ya la empecé a grabar. Entonces, pues bueno, lo que hacían ellos, los chinos y los turcos, era lo siguiente. Tenían el... Veían que los niños eran los que mejor pronóstico tenían. Cuando se enfermaban, el, salían más pronto de la enfermedad. O incluso, pues bueno, solo pasaban por una leve enfermedad para que no los llevaban ni siquiera a la muerte, ¿no? Entonces, lo que hacían con los niños era empezaron a ver cómo era su recuperación. Entonces vieron que pues padecían la viruela, se empezaban a llenar de ronchas, después de esas ronchas se inflamaban un poco algunas ronchas y después se secaban las ronchas, se hacían como costras y al final se le caían, pues bueno, dejaban las marcas, ¿no? Ah, que por cierto, esas marcas también eran relacionadas como parte del castigo que te mandaban los dioses. ¿Y cómo era eso? Pues bueno, se decía o se creía que las enfermedades te las mandaban como un castigo porque eras mala persona y para que todos los demás alrededor de ti vieran que tú te habías arrepentido, porque bueno, cuando te arrepentías de corazón, los dioses misericordiosos te mandaban la salud, te restablecían la salud y por eso te recuperabas de la enfermedad.
Ahora nosotros sabemos que, bueno, hay un periodo en el cual necesitamos que nuestro cuerpo se adapte para poder reconocer al patógeno y después protegernos de generar anticuerpos para protegernos de la infección, ¿no? Pero pues en ese entonces se decía, es que tú fuiste buena persona, te arrepentiste de corazón y entonces los dioses te mandan, así como te mandaron la plaga y la enfermedad, ahora te la quitan y te regresan la salud. Ah, pero como para que quede evidencia de que pues todos se deben de portar bien, deben de quedar cicatrices en la persona. Entonces, por eso las personas con viruela, que padecían viruela, tenían estas cicatrices en el cuerpo, pues para que recordaran que hubo un tiempo en el que fueron malos, ¿no? Entonces, lo que hacían los chinos y los turcos era que les decía, veían que se secaban estas costras y el paciente, una vez que pasaba eso, ya no tenía la enfermedad. Entonces, lo que hacían era, cuando se estaban secando estas costras, veían que se formaba, pues bueno, se empezaban a sacar las costras, se empezaba a formar un polvito dentro de las pústulas que se les formaban, de las ronchas más grandes que tenían, y entonces ellos empezaron a rascar esas pústulas para que todo ese polvito que sabemos ahora que son células muertas, las recolectaban todas, y dentro de esas células muertas también iban virus ya debilitado, un virus un poco inactivado, y entonces lo que hacían ellos era, hacían un corte en los niños y les ponían un poquito de ese polvo. Ese polvo llevaba células muertas de un paciente anterior y llevaban también virus atenuado. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo ahí? Pues estaban prácticamente haciendo no podemos decir una vacunación, porque la vacunación vamos a ver más adelante que debe de llevar una estrategia, debe de llevar una metodología, pero pues bueno, sí podemos decir que eran como los inicios de una posible, de lo que dio después como una vacunación, y lo que hacían ahí era, inmunológicamente hablando, era introducir el patógeno atenuado al organismo del paciente. Y entonces, ahora tal vez algunos ya lo sepan y los que no, bueno, lo vamos a ir aprendiendo justamente en este curso, que es uno de los objetivos principales, es uno de los objetivos principales de la inmunología es protegernos a través del reconocimiento de patógenos y generar memoria para una posterior eh, infección se puedan recuperar más rápidamente. Y eso lo hacían los chinos y los turcos, y aquí vemos cómo, pues bueno, hay imágenes de cómo ellos lo llevaban a cabo. Simplemente hay imágenes porque, como les digo, ellos no ponían su información por escrito y todo lo pasaban de generación en generación de una manera, pues, hablada. Entonces, llega si los chinos y los turcos generaron la primera evidencia inmunológica en la historia de la humanidad, nos tenemos también que detener con este personaje en el 411 antes de Cristo. ¿Cómo administraban el polvo? Lo que hacían era, rascaban el polvo de las pústulas de los pacientes, de los niños principalmente, porque eran los que mejor pronóstico tenían. Ah, fíjense eso, seleccionaban a los niños porque tenían mejor pronóstico. O sea, primero veían que las enfermedades, la viruela, atacaba de una peor manera a los adultos, que vamos a ver más adelante en el curso, por qué razón la respuesta inmunológica de los adultos y de los viejitos es menos efectiva que la de los niños. Por ahí también va la idea de por qué nos vacunan a nosotros cuando somos niños, por qué nuestro esquema de vacunación debe de quedar completo cuando estamos en la infancia, porque nuestra respuesta inmune está más joven, igual que pues, todas nuestras células del cuerpo, igual nuestras células de la respuesta inmune están más jóvenes y pueden controlar mejor una posible infección y pueden generar memoria a más largo plazo, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo lo administraban? Rascaban el polvito y lo recolectaban y hacían una pequeña incisión con una navajita en forma de cruz
en la frente o en las palmas. Fíjense que también ahí vamos a ver también más adelante que tenemos ciertos puntos en los cuales nuestra respuesta inmune se ve más exacerbada cuando la estimulamos, y ellos ponían una crucecita en la frente, una crucecita en los codos, en las manos, y ahí depositaban el polvito. ¿Qué cantidad de polvo? Ese era justamente el meollo del asunto. Si ponían de más, estaban poniendo virus, aunque es virus atenuado, pero finalmente es virus de viruela de más al paciente, y entonces pues prácticamente lo estaban condenando a la muerte. Si ponían de menos, pues era como si no le estuvieras enseñando nada a tu organismo, no le estuvieras presentando nada. O sea, prácticamente no estabas haciendo ningún proceso de inmunización. Ellos sabían exactamente cuál era la cantidad que debían de poner. ¿Y cómo lo sabían? Pues ahora sí que lo sabían al tanteo. Veían el tamaño del niño, veían la edad del niño, y ellos calculaban cuál era la cantidad que debían de inocular. Entonces el polvito simplemente hacían una crucecita con una navaja y ahí depositaban el polvito para poderlo administrar según ellos lo que ellos consideraban suficiente. Y según ellos, ¿por qué? Como les digo, no había un manual que dijera, vas a hacer una incisión de 2 centímetros por 2 centímetros y vas a colocar 0.01 miligramos de extracto de, de una costra, ¿no? O sea, todo era completamente al tanteo. Entonces llegamos hasta el 411 antes de Cristo, donde encontramos el primer personaje, o más bien la primera evidencia de escrita que tiene que ver con la inmunología. Y es este escritor Tucídides, que es un historiador. Fíjense cómo empezamos la evidencia escrita de la inmunología, no con un médico, mucho menos con un inmunólogo o con alguien ya de presa relacionado al área de la salud, no, sino que empezamos con un historiador. ¿Y qué hacen los historiadores? Pues justamente describe por primera vez el concepto de inmunología, y lo hace en este libro que se llama Las Guerras de Peloponeso. Y lo hace hablando justamente de la diferencia que hay entre las clases sociales, porque Tucídides lo que decía en este libro, en Las Guerras de Peloponeso, era que los reyes, la realeza y las personas más importantes de esa época eran inmunes a pagar impuestos. ¿Qué significaba esto? Pues que todas las personas debían de pagar impuestos al rey, pero las personas que estaban más cercanas al rey o que eran muy consideradas como personas importantes eran exentas y no tenían que pagar este impuesto. Entonces, a ese término, él los mencionaba como que esas personas son inmunes a pagar los impuestos, es decir, algo que nos afectaría a todos, a ellos no, porque pues simplemente son personajes importantes, ¿no? Entonces, utiliza por primera vez el término inmunológico para describir que, o hacer una diferencia de que alguien es exento en ese caso, de pagar los impuestos. Después saltamos a 1734, donde Voltaire describe la inoculación practicada por los chinos y los turcos 1000 años antes de Cristo. Y esto es porque Voltaire tampoco hizo experimentos que demostraran cómo era el proceso de vacunación, y mucho menos, simplemente le empieza a documentarse y encuentra que, pues bueno, los chinos y los turcos hacían algo ya diferente de todos los demás pueblos para tratar a sus enfermos. Entonces, eso también es algo importante porque ya tampoco Voltaire se quedaba con esa idea de que, pues bueno, es que es algo divino lo que nos manda las enfermedades. No, hay algo que está generando la enfermedad, y pues bueno, desde los chinos y los turcos ya podemos entonces darnos cuenta que ellos ya conocían que estaba pasando algo, y por esa razón estaban buscando la forma de curar a sus enfermos. Después, en 1720, Lady Montage, que tampoco es una persona relacionada al área de la salud, pero vamos a ver cuál es el papel que juega esta persona y qué importancia tiene en la inmunología.
aplica el procedimiento de los chinos y los turcos a su hijo y lo difunde a regresar a Inglaterra. Aquí está otra vez otra fotografía de Lady Montage. Lady Montage era esposa de esta persona, era esposa del embajador de Inglaterra en Turquía. Entonces, Lady Montage era una esposa y madre que había padecido la pérdida de sus dos primeros hijos por la viruela justamente. Entonces, cuando tiene a su tercer hijo, ella ve que con ese amor de madre que la caracterizaba, empieza a ver que su tercer hijo empieza a tener la sintomatología característica de la viruela. Entonces, ella al estar, obviamente, al ser ella era la esposa del embajador de Inglaterra, pues obviamente, pues tenía acceso a los mejores tratamientos, a los mejores médicos de su país, y entonces lleva a su hijo con los mejores médicos, ¿no? Y pues, obviamente, no sabían eh, los médicos de ese entonces, pues cómo tratar al paciente, ¿no? Simplemente decían, bueno, vamos a tratar de ayudarlo, pero pues bueno, lo más probable es que llegue a morir, llegue a fallecer como sus dos primeros hijos, ¿no? Es obviamente esa noticia no le agrada para nada a Lady Montage, y lo que hace Lady Montage es buscar otras alternativas, como les decía, con esa desesperación, con ese amor de madre que la caracterizaba, empieza a buscar otras alternativas, y entonces se encuentra con que la servidumbre que le ayudaba a Lady Montage pues, a limpiar la casa, a hacer la comida en Turquía, porque como les decía, ella era la esposa del embajador de Inglaterra, pero estaban en Turquía, le comenta que, pues bueno, conoce a una persona que, pues, en generación tras generación, le han pasado información de cómo se debe de tratar la viruela, ¿no? Y como Lady Montage estaba ya desesperada, pues, de ver cómo la enfermedad avanzaba, y eso ya lo había vivido dos veces con sus dos hijos previos, y pues le iba a pasar lo mismo al tercer hijo, entonces dijo, bueno, ya estoy desesperada, ya fui con los mejores médicos a los cuales puedo tener acceso, pues total, ¿qué puedo perder, no? O sea, si no hago nada, mi hijo se va a morir, entonces, pues vamos con la persona pues que le indicaba a esta persona que le ayudaba con sus labores domésticas. Entonces van con esta persona y justamente le aplican el procedimiento que hacían los chinos y los turcos. Y aquí vemos como es una persona ya de edad avanzada, porque, pues bueno, como les decía, esa era una técnica muy complicada y muy difícil de realizar, y pues solamente los más experimentados eran los que lo podían hacer. Entonces, le hace la incisión al niñito, y vean cómo ya se la pone incluso donde ahora nos ponen las vacunas, en el bracito, le hace la crucecita para poderle hacer depositarle ahí el polvito que pues era el liofilizado de los virus, con virus atenuado. Y entonces, pues se lo inocula, y pues bueno, esta persona pues también esperando pues que funcionara, ¿no? Porque pues, como les decía, prácticamente no había una metodología descrita para hacerlo. Se anima a hacerlo, ve la desesperación de Lady Montage como mamá al ver que muere su hijo, y afortunadamente el hijo sobrevive. Entonces Lady Montage, imagínense, pues como si ella tenía acceso a todos los mejores médicos, pues ahora sí que tenía las palancas para poder darle todos los tesoros que esta persona le pidiera. Entonces le dijo Lady Montage, lo que tú quieras te puedo ofrecer dinero, pues todo lo que tú desees, yo te lo puedo conseguir, dada la posición de Lady Montage. Entonces, esta persona, al ser un descendiente de los turcos, justamente, le dice que no, pues bueno, él es una persona mayor, no le interesan las riquezas de este mundo, lo único que le gustaría es que Lady Montage dijera cómo fue que su hijo se curó de la viruela. Es decir, que dejara evidencia a lo largo de la historia de lo que sus antepasados, de la información y el conocimiento que le transmitieron sus antepasados a este personaje, que pues obviamente no sabemos ni cómo se llama, ni cuál fue, ni qué fue de su vida, pero simplemente dejó un legado, y ese legado fue
el que todo pues el conocimiento que le transmitieron generación tras generación. Y Lady Montage, pues como una persona agradecida, lo que hizo fue divulgar esta información. Y pues obviamente no es lo mismo que lo trate de divulgar una persona pues que es de origen humilde, de una persona del pueblo, a que lo haga una persona pues con el estatus social que tenía Lady Montage. Entonces, Lady Montage en 1721 inicia una prueba de este método en 6 criminales condenados a muerte y logran salvarse. Esta prueba, ¿por qué lo hace? Porque obviamente Lady Montage llega con todas las personas que lo rodean, pues imagínense con quién se codeaba, ¿no? Pues también con esposas de otros embajadores en otros países. Entonces llega, les cuenta qué fue lo que pasó con, su hijo, y pues obviamente nadie le cree, ¿no? Todos le dicen que pues fue una casualidad lo que pasó ahí. Este, pues que no le creen y pues que hasta que no vean evidencia, ¿no? O sea, que seguramente su hijo se salvó solito y aunque no le hubieran hecho nada, se hubiera salvado. Entonces, ella acepta que se haga una prueba. Entonces, toman a 6 criminales que estaban condenados a muerte, les aplican, que sabían que estaban infectados con viruela, les aplican esta metodología y se logran salvar. Entonces, pues bueno, ya las personas empezaron a creer sobre, pues bueno, este procedimiento, aunque no hay una evidencia bien descrita, y obviamente no lo sabían cómo era que pues estaban salvándose de viruela, sabían que si una persona con viruela se enfermaba era muy probable que se muriera, y más si era adulto, ¿no? Entonces, afortunadamente funcionó y las personas se lograron salvar. Entonces, otras familias relacionadas con la realeza llevaban a cabo la inoculación, porque, pues bueno, también sus hijos se podían enfermar, y como ya había evidencia previa, al menos evidencia, pues que ellos habían visto con sus propios ojos, y que no habían escuchado, como pues Lady Montage se los había contado previamente, empezaron a creer en esta forma de tratar a los enfermos, porque vieron que tenía buenos resultados. Entonces realmente ese fue el legado de Lady Montage para poder transmitir la información que le habían dado los chinos y los turcos generación tras generación. Dice aquí José Eduardo. Entonces los corran para luego colgarlos. Quién sabe, esa parte de la historia ya no la cuentan, pero pues pues esperamos que no, porque pues, bueno, sería muy, muy, muy feo que los hubieran salvado simplemente para después seguir con su condena, ¿no? Entonces, después, unos años después, en 1774, Benjamin Yeste, un granjero, fíjense cómo hasta ahorita no hemos hablado ni siquiera de una persona, ni un veterinario, ni una persona, ni un inmunólogo, ni un médico, nada. Todos hasta ahorita son personas que no están relacionadas con el área, pero fíjense que tienen algo en común. Son personas muy observadoras y que, pues, les gusta observar su entorno y les gusta documentarse porque toman evidencia previa pues de personas que antes describieron procesos que sucedían y que todo el mundo los veía, pero pues nadie se cuestionaba de dónde se originaban, ¿no? Entonces en el 74, bueno, en 1774, Benjamin Yesti, que es un granjero, realizó inoculaciones a su mujer e hijos. Bueno, tampoco nada tonto este granjero, ¿no? Benjamin, pues dijo, a ver, ¿en quién voy a probar mis observaciones, mis experimentos? Ah, ya sé, voy a probarlo en mi mujer y en mis hijos para ver si realmente lo que hacían los chinos y los turcos funcionaba. Y entonces le da el nombre de vaccinia. Fíjense cómo ya aquí vaccinia ya suena como a vacuna, entonces pues ya vamos a ir viendo de dónde viene este concepto de vacunación. En 1977, en Somalia es reportado, bueno, eso es lo que les decía al principio de la clase del día de hoy. En el año 77, en Somalia es reportado el último caso de viruela en el mundo. Actualmente, solamente existen 2 países que tienen cepa de viruela guardada o todavía potencialmente activa. Y justamente los tienen Estados Unidos y Rusia. La Organización Mundial de la Salud y también muchas instancias internacionales han tratado de que las dos, buena pregunta aquí, de que para qué la están guardando. Ellos dicen que son para investigación,
que están, las están guardando para fines de investigación. ¿Investigación en qué? Porque pues, realmente cuando tú haces investigación para lograr remediar un mal, pero pues bueno, si justamente en el 77 se eliminó, o más bien falleció la última persona infectada con viruela en el mundo, y de hecho hay un reporte en la Organización Mundial de la Salud donde tiene un documento donde dice, tal día de tal año se falleció la última persona con viruela, entonces queda totalmente erradicada del mundo esta enfermedad y fue erradicada gracias a la vacunación. Entonces, las únicas cepas que quedan son Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos dice que la va a eliminar la cepa que está guardando hasta que Rusia la elimine, y Rusia, ¿qué dice? Pues bueno, también lo mismo, hasta que Estados Unidos elimine la cepa, pues se van ellos también a eliminarlo, ¿no? Ambos dicen que pues son con fines de investigación, entonces, pues bueno, esperemos que pues no, que realmente sea cierto y que pues no tengamos que lamentarnos después de algún tiempo de pues, no eliminarlas, ¿no? Porque fíjense, ahora seguramente ustedes no tienen ya, y bueno, de hecho a mí tampoco ya me tocó la vacuna contra la viruela, pero ustedes les preguntan a su papá o incluso si tienen la fortuna de tener todavía a sus abuelos, vean su brazo y su brazo es la vacuna de la viruela, es una que deja una capa, un crecimiento de células muy marcado. Entonces una cicatriz pues, que se ve realmente fea en el brazo. Entonces nosotros ya no la tenemos porque ya no nos tocó la vacunación. En los años 80 fue cuando se dejó o se eliminó del programa de vacunación a nivel mundial. Aquí mencionan en el chat que algunas personas tienen un agujerito en el brazo. Ese agujerito es de la pentavalente que nos ponen cuando nacemos o a los días de haber nacido. La cicatriz que les digo es una cicatriz más grande. También mencionan que es la tuberculosis, la BCG. La BCG es la de la tuberculosis. También te la ponen en el brazo, pero esa en algunas personas deja cicatriz y en otras personas no. Vamos a ver también cuando veamos los tipos de vacunas. Justamente la BCG es un tipo de vacuna que nos están poniendo un microorganismo, una bacteria atenuada y debilitada, que tiene sus problemas poner una vacuna de ese tipo, y de hecho en otros países está prohibida poner ese tipo de vacuna, pero en México no, en México está permitido porque, ya lo vamos a ver un poco más adelante, en México todavía hay riesgo de meningitis ocasionada por tuberculosis. Entonces, en otros países no, pero en México sí. Entonces, pues lo pone sobre la balanza. Siempre cuando hablamos de vacunación es poner sobre la balanza enfermedad o beneficio. Entonces, en nuestro contexto actual de nuestro país, como hay muchas personas todavía que pueden padecer meningitis por tuberculosis, pues se les decide vacunar todavía por, este, por BCG. Entonces, dice aquí en el chat, ¿por qué dejaba una cicatriz tan marcada? Porque la respuesta inmunológica que despierta, vamos a ver también más adelante cuando conozcamos un poco las células, ya yo creo en unas 2 semanas más o menos vamos a hablar de los diferentes tipos de células, vamos a ver que hay algunas células que producen citocinas y producen elementos químicos que son nocivos para los producen para eliminar a las bacterias y a los virus, pero obviamente también me pueden atacar a mis células, ¿no? Entonces eso crea un daño dentro de mis células ocasionado por mis propias células, y eso generaba la cicatriz. Era doloroso, bueno, eso dicen, porque les digo, a mí tampoco ya me tocó esa vacuna, era doloroso para los pacientes, pero pues te prevenía de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese hoyito que mencionan algunos y la cicatriz que nos dejara esa vacuna de pentavalente no se compara con la cicatriz que dejaban antes. Les digo, si algunos de sus papás o algunos de sus abuelos les tocó todavía esa vacuna, pues seguramente tendrá una cicatriz bastante característica, que no es como un hoyito normal como el que la mayoría de nosotros tenemos cuando nos vacunan.
Entonces, ¿qué hizo entonces Benjamin Yesti? Lo que hizo Benjamin Yesti fue que leyó la documentación de los chinos y los turcos o de cómo estaban descrito las personas que hacían esa inoculación y él lo intentó replicar y lo hizo pues con su mujer y su hijo y lo, y lo consiguió, ¿no? Entonces logró proteger a sus hijos y a su mujer de la viruela. No avanza esto. Después llegamos con Edward Jenner. Edward Jenner es el primer médico, ahora sí hasta 1796, vemos ya el primer médico o al primer persona relacionada al área de la salud que tiene que ver con algo de la inmunología. Entonces, en 1796, Edward Jenner, que es un médico inglés, inocula a un niño, James Phillips, con la linfa de pústulas de una ordeñadora. ¿Cómo fue esto? ¿Qué es lo que hizo Edward Jenner? Lo que hizo Edward Jenner fue, ok, veamos aquí. Edward Jenner lo que hace es lo mismo que hizo y que hicieron sus colegas anteriormente, es observar. Él empezó a observar a observar y a documentarse. Y lo que él observó principalmente fue que había una enfermedad muy parecida en las vacas a la viruela humana y que las ordeñadoras, las lecheras, las personas que eran encargadas de sacar la leche de las vacas, cuando una vaca estaba enferma de viruela o de esta enfermedad muy parecida a la viruela humana, le salían unas pústulas muy parecidas a los que desarrollaban las personas que les daba viruela humana en las manos, pero hasta ahí llegaba, o sea, las personas cuando manipulaban a estas vacas enfermas, se les salían unas pústulas en las manos que no pasaba de ahí, o sea, no empezaba como una infección en las manos y se recurría a todo el cuerpo, no, simplemente se delimitaba el área de las manos y ya. Entonces, lo que se le ocurrió a Edward Jenner fue algo muy interesante y fue lo siguiente. Al ver estas cicatrices que eran muy parecidas a las cicatrices que se generaban en la viruela humana, dijo, ¿qué pasará si hago el mismo procedimiento que hacían los chinos y los turcos, pero en lugar de hacerlo con las pústulas de personas enfermas con viruela humana, uso las pústulas de las vaqueras, de las lecheras, de las personas que tenían las manos llenas de ronchas, llenas de pústulas secas, para poder inocularlo a una persona y así protegerlo contra la viruela humana. Entonces hizo esa como relación, dijo, a ver, si la viruela de vacas no mata a las personas cuando son infectadas, me podrá servir para protegerlas cuando están infectadas por la viruela humana, es decir, pasar una protección ocasionada o generada gracias a una infección de una enfermedad de animales a una enfermedad de humanos. Entonces lo que hizo fue lo mismo que hacían los chinos y los turcos, pero en lugar de tomar las pústulas secas de una persona infectada con viruela humana, lo hacía con personas infectadas con viruela de vaca. Entonces, se lo aplicaba a los niños, aquí como lo vemos aquí, y vio que los niños también se quedaban protegidos. Y entonces, Edward Jenner empezó a distribuir esta información a sus colegas. Entonces, primero lo que hizo Edward Jenner, pues bueno, vean esta ilustración. Edward Jenner, me gusta esta ilustración porque les digo, Edward Jenner era como todo, era ya todo un rockstar, ¿no? Porque, fíjense cómo aquí llegaban las personas a vacunarse con Edward Jenner y Edward Jenner ya con ese semblante de tranquilidad, hasta con los ojos cerrados ya sabía cómo hacerlo. Lo hacía hasta con los ojos cerrados, ¿por qué? Porque ya no necesitaba tanta atención. ¿Se acuerdan que les había dicho que los chinos y los turcos lo hacían de una manera tan exquisita y tan precisa que si ponían de más, pues condenaban a muerte al paciente, si ponían de menos,
también lo condenaban a muerte porque no tenían la protección que debían saber exactamente la cantidad de poner. Aquí Edward Jenner podía ponerle de más sin el riesgo de que iban a contagiarse de una enfermedad. Entonces, pues lo podía hacer hasta con los ojos cerrados. Vean, tenía aquí a sus guaruras deteniendo a la gente que todos querían vacunarse con Edward Jenner. Y Edward Jenner, pues, tranquilamente, obviamente, pues pasaba primero a las damas para poderlas inocular y pues él era la estrella del momento, ¿no? Entonces, pues como toda estrella del momento debe de dejar evidencia para que pues, lo recuerden en la posteridad, ¿no? Y afortunadamente Edward Jenner escribió esto, el disquícito para poder hacer que es prácticamente un manual de cómo se deben de preparar la inoculación o la vacuna, por decirlo de alguna manera, porque vamos a ver más adelante que una vacuna lleva a otras cosas, cómo preparar una vacuna para proteger contra la viruela. Vamos a llamar la vacuna ahorita, pero así como entre comillas y con asterisco, porque ya vamos a ver más adelante que no era una vacuna como tal, pero tenía fundamentos ya inmunológicos. Vean cómo, y algo muy importante, y que es algo que ahora nos, eh, pues realmente marcó un antes y un después en la inmunología, es que dejó evidencia. Y aquí este manual, Edward Jenner se encargó de distribuirlo con sus colegas, distribuirlo a otros países, y entonces no importaba si no estuvieras en China, en Turquía, no importaba dónde estuvieras, él era inglés, donde tuvieras acceso a este manual para saber cómo crear una protección contra la viruela, no importaba dónde estuviera, la persona lo podía reproducir esta información, podía reproducir esta metodología y podía salvar a las personas a lo largo y ancho de diferentes países, ¿no? Entonces, esto fue importantísimo para la inmunología, para la medicina y para la humanidad. Que Edward primero hizo dos cosas muy importantes. Primero, que pudiera relacionar y pudiera ver más allá y pensar que una enfermedad de animales podía protegernos de una enfermedad de humanos, que era mortal. Y segundo, crear evidencia que se pudiera transmitir no solamente de generación en generación, sino de persona a persona, y en ese mismo espacio de tiempo no tenía él que ir a entrenar a otros países a otros médicos. Él podía mandar simplemente el manual y alguien podía reproducir esa información en otro país, ¿no? Entonces, esto fue importantísimo para la inmunología, para la humanidad y para la salud. Entonces, podremos decir que Edward Jenner fue como el padre de la vacunación, pero no fue hasta Luis Pasteur que se conoció el término de vacunación. Y Luis Pasteur, nada más lo adelantamos, Luis Pasteur fue la persona que, en honor a Edward Jenner, dio el nombre o acuñó el término de vacunación. ¿Y por qué lo hizo en vacunación? Seguramente ya muchos de ustedes ya lo habrán, ya habrán hecho match en el cerebro. ¿De dónde tomaba las pústulas Edward Jenner? Justamente de las vacas, ¿no? Y entonces, en honor, Edward Jenner, perdón, en honor, Luis Pasteur, a los trabajos que hizo Edward Jenner, ¿y por qué no le puso, no sé, la Jenneriña, o no sé, la generación, o algo así relacionado a Edward Jenner, al apellido de Edward Jenner? No, Luis Pasteur dijo, realmente los que padecieron la enfermedad fueron los animales y las vacas. Y entonces, si no hubiera sido gracias a las vacas, pues Edward Jenner no hubiera observado y no hubiera generado todo lo que, o sea, es como Luis Pasteur dijo, ¿dónde empieza esa bola de nieve que después que nos llevó hasta lo que ahora tenemos de erradicar la viruela? ¿Dónde empezó esa bola de nieve? No empezó con Edward Jenner. Edward Jenner simplemente observó lo que las vacas estaban padeciendo. Entonces, voy a darle el término o acuñar el término de vacunación en honor a pues, los animales, que en este caso eran las vacas, que nos dieron la información necesaria para poder hacer estas investigaciones y generar este conocimiento, ¿no? Entonces, ese término lo acuñó Luis Pasteur. Ahora, vamos a
A ver. Recording stopped. Se me olvidó comentarles, jóvenes, antes de iniciar la clase, que justamente yo ahorita estoy tomando un curso de portugués por actividades laborales fuera de la facultad de veterinaria. Tengo que tomar un curso de portugués. Entonces, justamente mi curso de portugués es una de las clases que da ahorita justamente los jueves a las 7. Entonces, les iba a proponer cambiar nuestra hora que nos quedaba, pero estaba viendo su horario y está ya lleno. O sea, tendría que ser en la mañana. Y pues en la mañana, no sé si todos puedan, pero en verdad también se me complicaría a mí, a menos de que fuera de 7 a 9 de la mañana. Entonces, estaba viendo que revisando el temario que tenemos, y realmente yo nada más voy a poder ausentarme de la clase de 7 a 8, porque realmente nuestra clase es de 6 a 8, solamente las primeras semanas. Entonces, yo creo que mejor no movemos ningún horario para que tampoco les mueva tampoco su horario. Finalmente, cuando le toque a Pablo, él ya va a poder dar los horarios normales, y cuando me toque regresando después de Pablo, voy a tener el, voy a tener también ya la facilidad de poder estar con ustedes las 2 horas completas. Entonces, les pediría de favor que al menos los lunes sí no hay problema, podemos estar nuestras 2 horas de 6 a 8. Pero sí, los jueves les voy a pedir de favor que me permitan asistir a mi curso de portugués. Nada más sería de 7 a 8, o sea, sería nada más unas semanas, así ya no movemos nada. Desde aquí también sería buena idea grabar esa clase, después subirla para que todos podamos verla y usted pueda estar en su curso. Sí, es justamente también lo que les iba a comentar. Podemos generar el material para tenerlo completo. Si en dado caso me llegara a atrasar un poco con los temas, podemos hacerlo así para que ustedes tengan evidencia, bueno, más bien tengan la clase completa. Lo importante aquí es que tengan el temario completo, ¿no? Entonces, si avanzamos a buen ritmo, a lo mejor ni siquiera hace falta que grabemos clases extra. Podemos darlo todo en nuestras 3 horas a la semana, porque realmente solamente es 1 hora la que estaremos perdiendo por un par de semanas. Entonces, eso era lo que les quería comentar, jóvenes. Y también estamos generando con Pablo como vimos ahorita, grabamos la clase. La idea es grabar todas las clases y subir toda la información a un lugar. Nosotros tenemos un drive para poderlo recopilar todo ahí. Entonces, en cuanto lo tengamos listo, no sé si Pablo ya les haya pasado el enlace, pero si no, la siguiente clase platico con él para darles razón de qué cuál va a ser nuestra vía de depósito, más bien, cuál va a ser nuestro lugar donde vamos a depositar toda la información que vamos generando, ¿no? Las clases, las tareas, todo lo relacionado con la materia, para que ustedes puedan tener ahí la evidencia de que puedan regresar ahí si vamos a tener un examen y quieren regresar a la primera clase, a la segunda clase, o si no les quedó bien claro un tema y quieren repasarlo por su cuenta, puedan regresar ahí. Claro, todos los temas, no quiere decir que, por ejemplo, ahorita terminamos esta partecita de historia que vamos a continuar en la siguiente clase. Si no cacharon algo de esta parte, no quiere decir que, bueno, entonces tienen que chutarse de nuevo la clase grabada. No, me pueden preguntar en la siguiente clase y con mucho gusto buscamos otra forma de explicarlo para que les quede claro. Entonces, pero sí me gustaría, junto con Pablo, pues tener todas las clases grabadas, porque pues va a haber personas que pues a lo mejor no se pueden conectar a una clase y tengan la misma, tal vez ahí no podrían preguntar en el momento, pero si ven la clase que se perdieron y regresan a la siguiente clase con nosotros, podemos resolver las dudas que tengan, ¿no? Entonces, para que justamente, pues bueno, todos podamos aprovechar de la mejor manera el curso. Entonces, pues sin más, jóvenes, pues me voy a mi clase de portugués y nos vemos el lunes. Si tienen alguna duda, la podemos resolver en la siguiente clase. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Gracias, Nos hasta vemos el lunes. Gracias. Gracias, suerte en su curso. Muchas gracias.